¿Para qué nos sirve esto dentro del diseño de controladores? Entonces ya vimos que nos sirve para el análisis de estabilidad. Entonces, bueno, podemos hacer análisis de estabilidad. La segunda parte es poder hacer diseños de controladores o sintonización de los parámetros de los controladores, al menos uno a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a revisar es qué es la región de diseño. Entonces, la región deseada de los polos o región de diseño es donde queremos que se pongan los polos del sistema. Pues entonces esa región va a estar definida gracias a que los polos determinan la forma de la respuesta natural. Con esto quiero decir que los polos reales negativos diferentes hacen un sistema sobreamortiguado, es decir, tiene sobrepico cero. Si los polos son reales negativos pero iguales, forma un sistema críticamente amortiguado. Sigue teniendo sobrepico cero, pero es más rápido que los sobreamortiguados. Y luego tengo los subamortiguados, polos complejos conjugados con parte real negativa. Tienen sobrepico, pero pueden ser un poco más rápidos en cuanto al tiempo de elevación, aunque el tiempo de asentamiento puede afectarse por demasiadas oscilaciones. Entonces, como los polos determinan la forma de la respuesta natural, uno puede crear una región donde uno quisiera que estén los polos que me va a definir la forma de la respuesta natural del sistema de lazo cerrado. Y esto nos lleva a una de las características del lugar de las raíces para la sintonización de los polos. Es decir, cuando usamos el método lugar de las raíces, lo que vamos a hacer es definir la forma de la respuesta natural aproximadamente del sistema de lazo cerrado. Entonces la idea es establecer una región para los polos que me determine el sobrepico, el tiempo de elevación y el tiempo de asentamiento. Entonces, ¿cómo defino esa región? Entonces empecemos con el sobrepico. Podríamos estudiar entonces la función de segundo orden, sin ceros, para verificar qué relación hay entre el sobrepico y alguno de estos parámetros que serían, en este caso específico, el zeta, es decir, el coeficiente de amortiguamiento relativo. Sabemos que los polos del sistema son estos, ¿de acuerdo? De ese sistema de aquí arriba los polos son estos. Y que el dibujo para zeta entre 0 y 1 es más o menos algo así. El sobrepico aumentará si el zeta se acerca al 0 y el sobrepico disminuirá si el zeta se acerca al 1. Entonces este es más o menos un dibujo típico de un sistema subamortiguado. Recuerden que el sobrepico se da como el porcentaje en el cual yo excedo el valor de estado estacionario. ¿De acuerdo? Claro, noten que este valor se puede encontrar más o menos fácil encontrando el valor de la respuesta al paso de esta función, ¿de acuerdo? Y calculando el máximo. Entonces, ¿cómo así? Pues yo puedo entonces encontrar el y de t por medio de multiplico esta función de transferencia por un paso, hago fracciones parciales y encuentro y de t, y a esa función de y de t por medio de máximos, es decir, lo derivo e igualo a 0, puedo encontrar el máximo de la función, puedo encontrar el tiempo para el cual ocurre esa función y puedo encontrar cuál es el máximo. ¿De acuerdo? Pues resulta que esa relación exacta y analítica es esta de aquí. Este sobrepico en porcentaje es igual a e a la menos pi por zeta sobre raíz de 1 menos zeta cuadrada. Es una relación exacta para sistemas de segundo orden sin ceros. Si el sistema no es de segundo orden, es decir, es tercero, cuarto, quinto, y se agregaron ceros, pues esta ecuación no es exacta para el sobrepico, pero nos sirve como aproximación. Es decir, usamos esta aproximación siempre. Tenemos entonces esto que nos relaciona el sobrepico con el coeficiente de amortiguamiento relativo. Luego tenemos, gracias al dibujo de los polos en el plano complejo, que si el zeta va entre 0 y 1, entonces los polos están ubicados más o menos en este punto, ¿no? Sobre esta circunferencia, que es la circunferencia del omega n. Dejamos el omega n constante, y entonces a medida que variamos zeta, entonces los polos se van moviendo sobre esta circunferencia.
Bien, supongamos un polo aquí y queremos saber, en este caso se va a asociar que esta variación del zeta va moviendo los polos sobre este radio y entonces nos va cambiando el ángulo que se forma entre ese polo y el eje real negativo. Por lo tanto, podemos establecer una relación entre zeta y el ángulo. ¿Cómo se establece? Pues podríamos establecerlo, en este caso se hace por el coseno. Entonces el coseno del ángulo θ, en este caso, sería igual a la parte real sobre esta distancia del polo hacia el origen, es decir, sobre la hipotenusa. Entonces la parte real sobre la hipotenusa, que es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y al hacer todas las operaciones de esto nos da que el coseno de θ es zeta. ¿De acuerdo? Al hacer todas las operaciones completas. Entonces ya con esto relacionamos el zeta con este ángulo de acá. Por lo tanto ya llevamos dos cosas. Uno, el sobrepico se relaciona con el zeta de esta manera. Y segundo, el zeta se relaciona con el coseno del ángulo, de este ángulo θ, de esta manera. Por ejemplo, si queremos un sobrepico de 5%, menor o igual al 5%, eso significaría que entonces de aquí podemos despejar. De aquí de poner 0.05 igual a toda esta ecuación, despejaríamos el zeta, nos daría un zeta aproximado de 0.7. Entonces, sobrepicos menores a 5% serían zetas mayores a 0.7. En este caso estamos usando mayores e iguales. Y al traducir el zeta a ángulo, un zeta de 0.7 es aproximadamente un ángulo de 45 grados. Entonces, un zeta mayor o igual a 0.7 tendría que ver con ángulos menores a 45, es decir, hacia aquí abajo, menores a 45, para que tenga sobrepicos menores de 5%. Bien, entonces puedo establecer una región por ángulos. Supongamos que ahora no solo ese ángulo de 45 grados, sino otros ángulos, ¿no? Es decir, te quiero un sobrepico menor al 20%, podría ser esta línea de acá. Entonces me va a llevar a que el ángulo tiene que ser menor a algo. Entonces es el área debajo, dentro de dos líneas de color azul. Entonces estaría dentro de este. O si el ángulo es más restrictivo, por ejemplo ese de 45, el que aquí está un poquito menos de 45, entonces el ángulo es menor, entonces, y el sobrepico será menor. Entonces tendríamos esta otra área de aquí adentro. Entonces ya estamos definiendo áreas o regiones dentro del plano complejo que corresponden a diferentes sobrepicos. Por ejemplo, todos los polos que se ubiquen sobre esta línea verde, claro, tienen el mismo ángulo, por lo tanto tendrán el mismo zeta, por lo tanto tendrán el mismo sobrepico. ¿De acuerdo? Entonces todos los polos que se ubican sobre esta línea y sus polos complejos conjugados sobre estas líneas, entonces tendrán el mismo sobrepico. Mientras que los polos que se ubiquen dentro de esas dos líneas, la región demarcada entre esas dos líneas, tendrán un sobrepico menor. Tienen un ángulo menor al θ2 en este caso, y por lo tanto tendrán un sobrepico menor a ese que se nos pidió. Bien, ahora podríamos estudiar el tiempo de asentamiento, a qué regiones del plano me lleva. Por ejemplo, entonces esto se hizo generalmente para funciones de segundo orden. Se evalúa cómo el valor del tiempo de asentamiento se ve afectado por la parte real de los polos. Y se hace una aproximación, una simple aproximación. Y esa aproximación es que la parte real de los polos es aproximadamente el 4.5 sobre el tiempo de asentamiento. ¿De acuerdo? Existen otras aproximaciones, pero esta es la que podríamos usar. ¿Qué significa eso? Pues que entre más pequeño sea el tiempo de asentamiento que deseamos, ¿de acuerdo? Entonces, la parte real de los polos del sistema tiene que estar más hacia la izquierda. Es decir, sistemas más rápidos se consiguen con polos más alejados. En este caso, la parte real es la que nos atañe.
Entonces, si alejamos bastante la parte real, logramos disminuir el tiempo de asentamiento. Bien, entonces, por ejemplo, eh, si queremos un tiempo de asentamiento dado, eso nos va a dar un A definido. Entonces, si queremos un tiempo de asentamiento 1, nos da un A sub 1, que será, por ejemplo, este de aquí, claro, en la zona estable. Y todos los polos que tengan parte real negativa, que estén ubicados sobre esta línea, ¿de acuerdo?, van a tener más o menos el mismo tiempo de asentamiento. Los que tengan parte real negativa aún más negativa tendrán tiempo de asentamiento más pequeño. Y así ocurre para este otro caso. Tenemos otro tiempo de asentamiento, en este caso más pequeño, entonces nos dará este valor en la parte real negativa de los polos. Entonces, si están ubicados sobre esta línea, tendrán más o menos el mismo tiempo de asentamiento. Pero si los polos tienen parte real aún más negativa, entonces tendrán un tiempo de asentamiento menor. Por eso las áreas son definidas de esta línea vertical definida por el valor de A, ¿cierto?, hacia la izquierda. Esa es la forma de las regiones que nos van a resultar. Bien, y por último, el tiempo de elevación. El tiempo de elevación está asociado a la frecuencia natural del sistema. La frecuencia natural del sistema está categorizada, como vimos anteriormente en los polos de un sistema de segundo orden, por estos radios. ¿De acuerdo? Entonces, los alejamientos radiales del origen, con respecto al origen, alejarme de forma radial al origen, ¿cierto?, en cualquier sentido, pero en forma radial, harán que el tiempo de elevación sea más pequeño. Por ejemplo, una frecuencia determinada omega 2, ¿cierto?, a partir de ese radio tendrá un tiempo de ascenso. Todos los polos que estén ubicados sobre este radio tendrán más o menos el mismo tiempo de elevación. Los polos que estén fuera de ese radio tendrán un tiempo de elevación más pequeño. Lo mismo ocurre para esta otra frecuencia. Sobre ese mismo radio tendrán el mismo tiempo de elevación aproximadamente. Fuera de ese radio tendrán un tiempo de elevación más pequeño. ¿Cómo se relacionan el omega y el tiempo de elevación? Pues existen diferentes aproximaciones, esta es una de ellas, y es que el tiempo de elevación es 1.8 sobre omega n. ¿De acuerdo? Con eso puedo definir los radios. Bien. Esta aproximación no es tan buena como las anteriores y puede desviarse un poco de los valores que realmente nos ocurren. ¿Cuándo se desvía más? Pues todas las apreciaciones que hicimos aquí, las tres áreas que hemos encontrado aquí, se desvían más a medida que los sistemas no son de segundo orden sin ceros, que fueron los sistemas que utilizaron como base para realizar las aproximaciones. ¿De acuerdo? Entonces son simplemente aproximaciones. Supongamos que combinamos dos cosas. El sobrepico, que se define por el zeta y luego por el ángulo, por ejemplo de 45 grados. Y supongamos que lo combinamos con tiempos de asentamiento, que son líneas verticales, que es el 4.5 sobre TS. Bueno, pues cuando queremos cumplir dos cosas, que el sistema tenga un sobrepico menor a cierto valor y que el sistema tenga un tiempo de asentamiento menor a cierto valor, pues combinamos estas dos regiones. Y nos queda como intersección que la zona posible para ubicar los polos del lazo cerrado debería ser esta, para cumplir los requerimientos de sobrepico y tiempo de asentamiento. Esto será una aproximación, ¿de acuerdo? Y variará si el sistema es de más alto orden o si el sistema tiene más ceros. Y así sucesivamente podemos combinar incluso las tres. Entonces tendremos radios para el tiempo de elevación, ¿de acuerdo? Tendremos líneas verticales para el tiempo de asentamiento y tendremos líneas inclinadas con ángulo para los diferentes sobrepicos que tienen que ver con el zeta del sistema. ¿De acuerdo? Bien, y entonces podremos establecer, por ejemplo, una grilla aquí para definir dónde podrían estar los polos y qué zeta, omega n y tiempo de asentamiento, tiempo de elevación y sobrepico le corresponde a cada polo que ubiquemos. Entonces con esto estamos definiendo básicamente las regiones del plano en donde queremos ubicar los polos para tener
una forma de la respuesta natural que deseamos. Bien, con esto podremos entonces más o menos plantear de forma general el procedimiento para utilizar el método del lugar de las raíces para sintonizar parámetros en un controlador. Entonces la primera idea es encontrar la región de diseño. Esta región de diseño entonces va a estar establecida debido al sobrepico, al tiempo de asentamiento y tiempo de elevación deseados. Entonces encontrar esa región de diseño en el plano complejo y luego sobre esa región de diseño dibujar el lugar de las raíces de nuestro sistema. Cuando dibujemos ese lugar de las raíces, entonces podremos ver si existen respuestas posibles, es decir, si ese lugar de las raíces queda dentro de nuestra región de diseño, habrá una respuesta para ese parámetro que estamos variando. Si no lo hay, si el lugar de las raíces no queda ningún punto dentro de nuestra región de diseño, tendremos que cambiar el controlador y volver a empezar. ¿De acuerdo? Bueno, adicional a esto, hay que decir muy claramente que el lugar de las raíces directamente no considera el error de estado estacionario. Como vieron, nunca vimos el error, una zona para el error de estado estacionario, ya que esa no se ve en el plano complejo. Entonces, básicamente, uno de los primeros pasos que se realizan al hacer el lugar de las raíces es arreglar el error de estado estacionario. Después de que arregle el error de estado estacionario, ya puedo empezar a hacer los dibujos del lugar de las raíces.